Tenemos nosotros por referencia histórica de que Sansón fue uno de los hombres más fuertes desde el principio de la creación hasta hoy en los tiempos modernos. No ha habido hombre que tenga la fuerza como tenía Sansón. Pero alguien escribió en uno de sus libros, dice, cuando tú encuentres a una persona, ¿no?, con grandes fortalezas, también vas a encontrar a una persona con grandes debilidades. Y este es uno de los casos que nosotros vamos a ver hoy día. Sansón tenía una fortaleza muy grande, muy física. Venía el Espíritu Santo, venía el Espíritu de Dios, y él podía hacer cosas que hoy día ni siquiera 100 hombres juntos podrían hacerlos. Lo cierto es de que Dios se aparece a la mujer, ¿no?, a la esposa de un israelita, y le dice: yo sé que tú eres estéril, y yo he visto esto, he visto tu aflicción, y voy a concederte un hijo, por lo cuanto debes de abstenerte de todo tipo de bebidas alcohólicas. Y hizo un voto con ella y dijo: pero tu hijo, cuando crezca, será nazareo. Nazareo significa estar separado, era separado para Dios, no tenía que cortarse el cabello nunca. Y así fue creciendo Sansón. Creció en las manos de su madre, guiándolo constantemente en los caminos de Dios, y se hizo jovencito. Y usted sabe muy bien que hoy día los jóvenes de hoy día, no hay mucha diferencia a que cuando ellos empiezan a tener ciertos cambios hormonales en su cuerpo, ¿no? Esas hormonas muchas veces se les suben al cerebro y empiezan a hacer cosas totalmente inmaduras, porque están en un proceso de crecimiento y empiezan a adquirir nuevas experiencias en su vida. Lo cierto que Sansón, a medida que fue creciendo, empezó las hormonas a fluir en él y empezó a caminar, ya no en los caminos de Dios, sino en sus propios caminos. Lo que sucedió en la vida de Sansón, vamos nosotros a verlo a través de estos pocos minutos que hay en la televisión, y vamos a sintetizarlo para poder entender bien. Lo cierto es que vamos a mirar dos características esenciales en los que experimentó este fortachón llamado Sansón. Dos características que lo hicieron a él de ser una persona tan fuerte, llegarlo a convertir en una persona tan débil. Y lo vamos a ver. Son dos características. Y la falta del autocontrol en Sansón produjo la debilidad, lo que son los apetitos propios de la carne. Estos apetitos propios de la carne, casi gran parte de las personas, sean cristianos o sean personas seculares, están experimentando día tras día. Cuando uno no tiene a Jesús en su corazón, es muy fácil que los deseos propios de la carne empiecen a gobernar nuestras vidas. Estoy seguro que usted lo ha experimentado, como tal vez alguna vez, ¿no? Y muchas veces en nuestras vidas lo experimentamos, tanto yo como usted. Pero cuando uno empieza a buscar a Dios como debe ser, haciendo votos de un cristianismo puro, uno tiene que respetar, ¿no?, ese voto. Nosotros somos como Sansón, nazareos. Nazareo significa separado, ¿no? Y Dios, aún antes de su nacimiento, separó a Sansón para que llegue a ser el juez de Israel. El juez de Israel era aquel que defendía al pueblo de Dios contra todos estos famosos atacantes constantes que tenía sus enemigos más acérrimos, que eran los filisteos. Lo cierto es que este joven tan especial llamado Sansón, ¿no?, era un joven que tenía una fuerza extraordinaria, que cuando él
él era tomado por el Espíritu de Dios, desarrollaba una fuerza extraordinaria. Llegó alguna vez, dice, a experimentar una lucha frontal contra un león y logró matarlo. Luego no solamente fue eso, sino que desprendió de las puertas de la ciudad de los filisteos, agarró, lo desprendió y lo puso sobre sus espaldas y caminó 60 kilómetros, ¿no?, cuesta hacia arriba, llevándolos frente a uno de los famosos montes de Hebrón. Usted sabe que es cargar toda una puerta de una ciudad. Se supone que esa puerta pesaba más de 5.000, 7.000 kilos. Llevarlo cuesta atrás y caminar no solamente en una forma horizontal, sino también vertical, es algo extraordinario, una fuerza descomunal. Y eso era, ¿no?, porque él tenía el Espíritu de Dios y él era nazareo y no se cortaba el cabello porque había hecho un voto con Dios. Pero hubo algo en la vida de Sansón que fue el final prácticamente de su destrucción. ¿Qué es lo que fue? Empezó simplemente con una pequeña debilidad. Por una cuestión histórica, nosotros sabemos que Dios prohibió a sus hijos de Israel que se contaminaran con las mujeres de otras naciones. Y es bien cierto que el hecho de que era un pueblo monoteísta que creía solamente en un Dios, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, el hecho de casarse con una mujer extranjera, que esas naciones no adoraban a un Dios que era Jehová de los ejércitos, que no adoraban a muchísimos dioses que eran demonios, ¿no?, y que ellos les ponían el nombre de Baal, ¿no?, de Belcebú y Astarot y otros tipos de dioses. Dios quería evitar que Sansón se desviara de sus votos. Pero Sansón era un jovencito, ¿no?, que a medida que iba creciendo, las hormonas fueron primando más, ¿no?, y su fuerza física no le valió absolutamente nada. Esa debilidad empezó cuando se enamoró de una persona, de una mujer que no era de su pueblo. Bueno, al principio, se enamoró. Fue la primera vez, fue la segunda vez y fue la tercera vez. La Biblia, ¿no?, menciona que se enamoró las 2 últimas veces de prostitutas. ¿Hasta dónde llegó aquel hombre que se le apareció un ángel a su madre y el ángel de Jehová anunció que iba a ser escogido desde el vientre de su madre, que iba a nacer para defender al pueblo de Israel? Un hombre que iba a ser guiado por la mano de Dios. Pero Sansón, en lugar de respetar sus votos y en lugar de seguir esa línea trazada, él empezó a darse gustos propios carnales. Esa debilidad es el apetito de la carne. ¿De qué le valió una fuerza extraordinaria cuando él no supo controlar, ¿no?, esa pequeña debilidad que empezó enamorándose de una mujer extranjera, que al último fue la primera vez, la segunda vez, y no hay, dice, primera sin segunda, y la tercera vez fue la vencida, pero la vencida para su destrucción. Sansón terminó siendo arrancado los ojos, le arrancaron los ojos, lo convirtieron en esclavo. Y no solamente lo convirtieron en esclavo, sino fue el payaso y la burla de todos sus enemigos. Después de 20 años habiendo peleado contra este pueblo, le sacaron los ojos, lo convirtieron en esclavos y fue el payaso de todos sus enemigos. La verdad que las personas débiles como Sansón son las personas que no saben controlarse, que se dejan llevar simplemente por los deseos vanos de este cuerpo. El peor enemigo que nosotros podemos tener somos nosotros mismos. El enemigo de Sansón no fue los filisteos. El enemigo de Sansón no fue Dalila. El enemigo de Sansón fue él mismo, porque él
se destruyó porque desobedeció rompiendo los votos de Dios. Miren hasta dónde llega el amor de Dios para con Sansón, y también yo creo que para cada uno de ustedes que está escuchándome a través de la televisión. Dios le perdonó, ¿no? Le perdonó que fornicara una vez, 2 veces, 3 veces. Y tal vez, supongo yo, que lo hubiera perdonado hasta una 4ª o 5ª vez. Pero él rompió un pacto con Dios. Rompió un voto con Dios, que desde aún antes que naciera Dios le había dicho a su madre que él nunca debería cortarse el cabello porque sería nazareo de nacimiento. Y él rompió un voto con Dios. Rompió un voto con Dios, y por lo tanto, desde ese instante de que él rompe ese voto con Dios, Dios ya no tenía nada que ver con Sansón. Dios lo abandonó. Y no estaba exactamente la fuerza en el cabello de Sansón, sino estaba en la obediencia al voto, al respeto a la palabra de Dios y a las leyes de Dios. Sansón no aprendió a controlar nunca sus emociones. Él parecía que era un juego que él hacía, un juego que empezó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Pero que a lo largo de todo esto, Sansón no pudo controlar esas emociones que cada vez afectan más en nuestras vidas. Esta es la primera que dije, la falta de autocontrol, el autodominio que todos los seres humanos debemos de tener. Más que todo cuando nosotros tenemos principios cristianos. Las personas seculares, aun cuando no se les ha predicado la palabra de Dios exactamente, esas personas conocen el bien y conocen el mal. Aun cuando ellos estén en sus fornicaciones y en sus adulterios, en sus mentiras y en sus calumnias, esas personas, la mente les acusa. Por lo tanto, no hay escape, ¿no?, para eso. Las debilidades todos los tenemos, pero cuando Jesucristo está en nuestras vidas, dice que nuestra fortaleza está en Jesucristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si tú le permites que Dios viva en tu corazón, vas a permitir que Dios pueda controlar esas debilidades carnales. La segunda debilidad de Sansón fue el no poder controlar sus emociones. Cuando se enamoró por primera vez, él se jactaba de mucha fuerza y todo, le dijo a sus padres, me gusta. Y esa famosa frase que dice, la conocí, la vi, me gustó, me enamoré, la conocí y tuve relaciones con ella. Lo mismo sucedió con este fortachón llamado Sansón. No pudo controlar sus sentimientos y se casó con esta mujer que no era del pueblo de Dios. Esta mujer, cuando Sansón les hizo una adivinanza, estos hombres presionaron tanto a ella que ella, con su habilidad salamera, logró convencer a Sansón, decirle cuál era el secreto y cuál era la adivinanza. Y Sansón, cuando perdió, se llenó de ira, se llenó de cólera, maldijo y le dijo de todo a su mujer, salió con cólera, agarró más de 300 zorras, amarró las colas de las zorras, las prendió fuego y las lanzó hacia donde los filisteos tenían sus campos de cultivo, encendiéndolo por completo. Me imagino cuántas cientos de hectáreas fueron quemadas, por la furia de Sansón, habiendo desatado y prendido las colas de estas famosas zorras. Al enterarse, los filisteos de que Sansón había hecho esto, culparon a su mujer y a su padre y lo mataron.
Sansón no pudo controlar sus emociones, nunca logró también controlar sus emociones. La ira, la cólera, el enojo, el resentimiento, de por sí cierto, estimado amigo, es una debilidad que te puede llevar al fracaso y a la destrucción. A Sansón lo llevó, y espero que no sea un momento de reflexión de poder controlar tu ira y tu cólera. Es cierto, la Biblia dice que podemos airarnos, pero el airarnos no nos lleve a nosotros a cometer el pecado y que la ira y la cólera cubran nuestra razón. Sansón no cubrió su cólera. Él no solamente se airó, se llenó de resentimiento, de ira y de cólera, y salió furioso y mató a cientos de filisteos. Cogió también, dice la Biblia, con una quijada de burro, logró matar a más de 1000 filisteos. ¡Qué extraordinaria fuerza tenía este hombre! ¿Cuánto Dios lo hubiera podido utilizar? Dios es grande en poder y en misericordia. No hay Dios más grande en poder, más grande que Jehová de los ejércitos. Mire, estimado amigo, yo me pongo a pensar, y usted también supongo que va a pensar, a Sansón se le apareció su mamá, a la mamá de Sansón se le apareció un ángel, y este ángel le dijo que iba a ser un grande siervo, escogido para salvar y regir al pueblo de Israel. A Juan el Bautista lo mismo, se le apareció a la mamá de Juan el Bautista, y dijo que iba a ser un grande siervo. También se le apareció, un ángel a María, y dijo que iba a ser un grande Salvador del mundo, el Dios personificado en Jesucristo y en hombre. No le da garantía, aun cuando se presente un ángel a una persona, de que esa persona logre hacer todo el plan divino. Lo mismo sucedió con Salomón. Y yo le digo ¿por qué? Porque Dios no crea robots. Dios tiene muchos planes para ti. Dios ha planificado y planificó que tú nacieras, para que tú algún día llegues a ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esas debilidades, como tuvo Sansón. Nosotros queremos, como cristianos, combatir cada día esas debilidades. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración y de la lectura. A Sansón se le olvidó eso. Sansón había nacido para ser guiado como siervo de Dios, pero Sansón más tuvo el gusto por las debilidades muy profundas de su carne, y dejó de orar, dejó de escudriñar la palabra de Dios, porque en ese tiempo los israelitas tenían la famosa Torá, o tenían su historia, y muchas veces el pueblo, cuando empezaba a leer o le leían los libros de la famosa Torá, el pueblo dice que lloraba. Entonces Sansón descuidó la oración, Sansón descuidó la lectura de la palabra de Dios, y más que todo descuidó sus votos ante Dios. Muchas veces nosotros no seremos tan fuertes como tiene la fuerza de Sansón, como tenía Sansón, esa fuerza extraordinaria, pero tenemos las debilidades. No será las debilidades para muchos hombres, las debilidades de las mujeres, pero tenemos o tienen las debilidades de lo que son el cigarro, el alcohol, las drogas, la mentira, la ira, la cólera. Todas esas cosas nos hacen débiles a nosotros si las practicamos. Debemos nosotros fortalecernos a través de la oración y a través del escudriño de la palabra de Dios. Sansón se olvidó de eso. A través de la historia nosotros podemos leer los grandes éxitos de grandes hombres en toda la historia. Aun cuando un hombre haya sido escogido por Dios y le haya profetizado de que iba a ser un grande hombre,
El hombre puede fallar si es que no obedece la palabra de Dios. Sansón se arrepintió, es cierto, al último momento, pero desperdició muchos años de su vida. David se dio cuenta de su debilidad hacia las mujeres, de su homicidio que tuvo simplemente por el amor a una mujer, y Dios le perdonó. Lo mismo puede Dios perdonarte a ti si tienes muchas debilidades. Lo único que tienes que hacer es confesar tus debilidades ante Dios y decir: Dios, yo no puedo, jamás voy a poder, porque yo como humano siento que no puedo. Pero si dices que si invitas al Espíritu de Dios a que more dentro de ti, confesando que eres débil, Dios va a ser tu fortaleza y vas a poder hacer lo que tú nunca podrías hacerlo solo. Solo tienes que pedirlo. Decir: Dios, yo no puedo. Soy débil como Sansón. Como dije de un principio, cuando uno encuentre a personas, ¿no?, con grandes cualidades y grandes fortalezas, también uno va a encontrar a personas con grandes debilidades. Quiero terminar yo leyendo algunos versículos. En la Biblia dice, en Romanos capítulo 8, versículo del 3 al 8 dice: porque son los que de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne dicen no pueden agradar a Dios. La más cruda y amarga realidad. Nosotros sin Dios vamos a vivir siempre en los deseos de la carne. No vamos a poder controlar nuestros apetitos de la carne. No vamos a poder controlar nuestras emociones, la ira, la cólera, el enojo. Solo lo podemos controlar a través de una seria reflexión y adoración a Dios. Entrégate a Dios. Busca a Dios. Yo no predico una religión, te predico simplemente la palabra de Dios. Está dentro de un verdadero cristianismo. Arrepiéntete, acepta a Jesús como tu único Salvador y Dios puede combatir esas debilidades que te están matando y que te están destruyendo, no solamente a ti, sino a todas las personas que te rodean. Habló para ustedes el doctor Alain Amepal. Será hasta una próxima oportunidad. Dios le bendiga.